Vamos a comenzar a partir del verso 27 del capítulo 1. Como verán, junto con otros hermanos estamos un poquito complicados con la garganta, pero igual vamos a poder compartir esta mañana tan especial. Dice Filipenses 1, 27 en adelante. Capítulo 1, Filipenses, verso 27, dice: solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio, y en nada intimidados de los que se oponen, que a ellos ciertamente es indicio de perdición, mas a vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís estar en mí. Capítulo 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. El apóstol Pablo, ustedes seguramente habrán leído esta carta, es una de las cartas más sentidas, y también donde el apóstol Pablo vuelca su corazón hacia estos hermanos, con los cuales tenía una relación muy especial, a diferencia de otras iglesias. Si leemos esta carta vamos a ver que él los hacía partícipe de su ministerio, de sus prisiones, de sus necesidades. Aún uno de los miembros de la iglesia se había acercado a la prisión de Pablo para asistirlo y estuvo a la muerte. O sea que la relación de Pablo con esta iglesia es muy íntima. Y si pudiéramos poner un tema que abarque toda esta epístola, sería el gozo. Ahora, dentro de esta iglesia, como en muchas otras, también había problemas. Y Pablo va a tratar también este tema de los problemas en la iglesia y le va a dar un consejo a estos hermanos. Leíamos allí a partir del verso 27 de que había un problema y un conflicto externo, el testimonio de la iglesia hacia afuera, la necesidad de la unidad de la iglesia hacia afuera, la unidad externa. Por eso que él los anima allí a partir del verso 27, diciéndole solamente que converséis como es digno del Evangelio. Lo que está Pablo hablando allí no es de la conducta, sino que los anima porque ellos eran ciudadanos celestiales. Esa es la idea de la palabra conversar o de andar allí. Eran personas que habían conocido a Cristo y tenían una entidad diferente ahora. Ya no eran de este mundo. Y Él los anima, como vemos en muchos pasajes, por ejemplo en Efesios 4, yo pues preso en el Señor, verso 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, son ciudadanos celestiales y deben andar de esa forma. Ahora esto, Pablo comienza hablándolo en este frente externo, ¿no es cierto? Porque él dice, en verso 28, en nada intimidados por los que se oponen. Ahora, no solo Pablo enfatiza el frente externo, sino también va a comenzar a hablarles sobre la unidad interna, dentro de la iglesia. Por eso yo quería, con la ayuda del Señor, dejarles 3 observaciones para que podamos considerar y para que podamos analizarnos nosotros en lo personal y también en lo eclesial.
La primera observación tiene que ver con el argumento que usa Pablo. Fíjense que allí a partir del capítulo 2 comienza diciendo por tanto, y comienza a expresar Pablo si hay alguna consolación en Cristo. Quiero decirles que este sí, que muchas veces en la Escritura es algo condicional. Si ustedes hacen esto, va a pasar esto. Eso es algo condicional, que demanda que el que recibe esa sentencia cumpla con ciertos requisitos. Aquí no pasa eso, sino que aquí Pablo va a comenzar a dar algunos argumentos para que ellos se den cuenta que tienen todas las herramientas para estar unidos, que hay una base firme, y Dios nunca nos ha de pedir nada que nosotros no podamos realizar. Es más, lo decimos no solo en lo que hace al servicio y al ministerio, aún en las pruebas y en las aflicciones, su gracia es tal que va a acompañarnos. Él no nos va a dar una circunstancia que nos exceda en dependencia de Él. Acá también va a comenzar a darles algunos requisitos que ellos ya tienen y que tienen que desarrollarlos para que esa unión interna pueda manifestarse plenamente, porque aún en esta carta, una de las más íntimas, había un problema entre dos hermanas, allí en el capítulo 4, verso 2. Ruego a Godia y a Síntique que tengan un mismo sentir en el Señor, dice Pablo. Entonces Pablo va a atacar este problema de desunión, y la primera base que da Pablo para que ellos se den cuenta de que tienen todo para estar unidos, dice allí en el verso 1, si alguna consolación en Cristo. Es decir, puesto que hay una consolación en Cristo, recuerden que no es un condicional, es algo que ellos tenían. ¿Qué es consolación en Cristo? Es contradictorio que si nosotros como hijos de Dios estamos en Cristo, que hemos pasado por la experiencia de la salvación, estemos desunidos. Es algo completamente contradictorio. Por eso Pablo dice, ustedes están en Cristo, están unidos a Él, están unidos al Padre, ¿cómo van a estar desunidos entre ustedes? ¿No tiene sentido? Claro, para que eso pase tenemos que estar en Cristo en el sentido no solo de estar posicionalmente, sino vivir en dependencia del Señor. Sin dependencia de Cristo no hay unidad posible. Ya escuchamos muchas veces que la unidad ya ha sido hecha. Nosotros somos llamados no a hacerla, sino a manifestarla. Que los demás la puedan ver. Y es más, es una condición, como también hemos escuchado muchas veces, que los demás sean impactados. Que el mundo, los que están fuera, crean. Entonces, Cristo y la desunión no tienen sentido. No puedo estar unido a Cristo y en dependencia de Él y estar desunido con mis hermanos. En segundo lugar, dice, si algún refrigerio de amor o algún consuelo de amor. Acá primero habla de Cristo, ahora habla del amor. Y ustedes saben muy bien que allí en 1 Corintios 13 está descrito muy claramente lo que el amor es, lo que el amor no es. El amor es sufrido, el amor no hace nada indebido, el amor todo lo cree, todo lo soporta, no busca lo suyo. Todo eso es el amor. Entonces, si nosotros no estamos unidos, evidentemente hay una deficiencia en el amor. Hay un tema aquí en la iglesia en el sentido de que había distintos niveles de amor. Cuando nuestro amor no es perfecto, lamentablemente buscamos o tenemos una buena relación con aquellos que piensan igual a nosotros. Ahora, el amor de Cristo tiene la capacidad para que amemos a nuestros enemigos. Cuando en la iglesia hay distintos niveles de amor, distintos niveles de afinidad, es porque el amor en nosotros, en mí, no se ha perfeccionado. Porque si ese amor tiene capacidad para amar a enemigos, ¿cómo no se ha de manifestar hacia mis hermanos? Con los cuales tengo una unión muy especial desde el día que creí.
hay una otra contradicción más. Entonces, tenemos a Cristo, tenemos el amor de Dios en nosotros, que ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. También dice, si alguna comunión del Espíritu, comunión, tener en común, tenemos a Cristo en común. Comunión es eso, es poder compartir con los hermanos, participar con los hermanos de algo, contribuir con los hermanos en algo. Evidentemente que cuando hay desunión, también la comunión está en retirada. No hay una comunión plena. La comunión de Cristo abarca a todos. No hace selección, no tiene compartimientos estancos en la iglesia. Cuando Cristo crece en nuestras vidas y su amor de su mano, nuestro amor es para con todos. Más allá de algunas diferencias que podamos tener. Eso no opaca el amor de Dios hacia los demás. Y luego dice, afecto entrañable. Y cuando pensamos en esto, afecto entrañable y misericordia, pensemos en los sentimientos del Señor, en la empatía del Señor para con nosotros, en la profundidad de sus sentimientos para con nosotros. Recordemos qué camino traíamos antes de conocerle. ¿Éramos dignos de misericordia y de gracia? No. Pero ese corazón, esos sentimientos profundos del Señor, los llevaron a Él a darnos algo que no merecíamos. Por eso que siempre expresamos, la salvación es un regalo de Dios, es un don. Él lo dio voluntariamente, no lo merecíamos, ni aún lo podemos pagar, ni podemos hacer nada por Él. Tenemos que recibirlo por la fe. Así se recibe, no hay otra forma. Y tenemos que disfrutarlo y agradecerle a Dios, porque un día nos ofreció tamaño regalo. Entonces, Pablo está argumentando con los filipenses. Dice, tienen a Cristo, están en Cristo, tienen el Espíritu Santo, el amor de Dios, también tienen esa comunión única entre hijos de Dios. Y tienen también esos sentimientos que Dios pone en nosotros, sentimientos profundos hacia nuestros hermanos. No hay motivos para que estén desunidos. Estos regalos, les decía Pablo, que ustedes han recibido, deben ser parte de su experiencia. Y acá sí, acá hay una responsabilidad individual. Todas estas cosas tienen que ser desarrolladas en nuestra vida. En la medida que nos perfeccionamos en estas cosas, sin duda que hay una buena oportunidad de que esta unidad por la que orar al Señor Jesús, al Padre, comience a profundizarse y a realizarse verdaderamente. Sin la cual la obra de la iglesia va a ser afectada, va a ser menguada. Entonces, en primer lugar, el argumento de Pablo. Están en Cristo, tienen el amor de Dios, están en comunión y tienen esa sensibilidad, esos afectos entrañables y profundos. No solo Pablo deja este argumento, sino también les manifiesta su anhelo personal. Él les dice en el verso 2, cumplir mi gozo. Allí en el capítulo 4, verso 2 dice, si ustedes recuerdan, completad mi gozo. Verso 1 del capítulo 4, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Pero Pablo tenía ese deseo, ¿no es cierto?, de que ese gozo que él sentía por estos hermanos, con los cuales él había vivido experiencias tan profundas en la fundación de la iglesia, querían que completaran su gozo. Todavía había más todavía por dar, para que ese gozo fuera acabado, consumado, perfecto. ¿Cómo lo tenían que hacer? En primer lugar, Pablo dice que sintáis lo mismo. Y esto es un poquito parecido a lo que hablábamos la otra vez. Hermanos, hablen todo lo mismo, piensen lo mismo. Esto es muy interesante.
hay muchas áreas en la iglesia y en la obra de Dios. Sería bueno, ¿qué pensamos nosotros? Porque no es lo que pensamos nosotros, sino lo que piensa Dios. ¿Nosotros pensamos como piensa Dios? ¿Todos pensamos como piensa Dios respecto de su obra? Bueno, Pablo les decía, sientan lo mismo, piensen lo mismo. Nuestras almas deben estar unidas en el pensamiento, como también en el sentimiento. Es como cuando una orquesta, los instrumentos se afinan, ¿no es cierto?, con el director de la orquesta. La sinfonía suena de otra manera, la armonía suena de otra manera. Tenemos que sintonizar nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios. Esto no es fácil, porque trae a nosotros una responsabilidad personal, como integrantes de la iglesia. Sin sentir lo mismo es muy difícil avanzar. Con distintos pensamientos, todo se hace más difícil. La confusión gana lugar en la iglesia. Dice la Escritura también, teniendo el mismo amor. Como les decía hoy, parece que la situación en Filipos hacía de que, por las desavenencias que había entre algunas hermanas, los niveles de amor eran distintos. Entonces, había hermanos más cercanos a otros y más lejanos de otros. Ahora, el amor de Cristo no sabe de diferencias. El amor, como decía un escritor, es dar, ¿no es cierto? Y dar totalmente, no importa el receptor. No damos conforme a la persona al lugar que tiene la persona en nuestra vida. Damos porque Cristo nos dio a nosotros. Él tampoco hizo diferencia cuando nos amó. Él se dio a sí mismo a pesar de nuestra condición. Algunos, a los ojos humanos, más pecadores que otros. Pero Él no puso ningún condicionamiento. Él se dio, se ofreció y esperó. Esperó que nosotros respondiéramos a su acto de amor. Teniendo el mismo amor. Es decir, un mismo pensamiento, un amor perfeccionado en el Señor, y termina este versículo unánimes. Un alma significa. Allí en Hechos 4:32, si me acompañan, vemos una vez más para nuestro regocijo la experiencia de la iglesia primitiva, que es donde tenemos que mirar. Nosotros siempre tenemos que observar el génesis de las cosas, donde Dios mostró su buena voluntad y donde esa voluntad era perfecta. Si queremos ver la iglesia imitar, tenemos que ir a Hechos. Y ahí en Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una. Si pensamos en el alma como la base de nuestra personalidad, tenemos que llegar al punto de compartir con nuestros hermanos no solo la voluntad, que es parte de nuestra personalidad, en la cual tenemos que andar, que es la voluntad de Dios, no solo en nuestras emociones, sino también en nuestros pensamientos. Eso es el alma. Es voluntad, emociones y pensamientos. Y Dios nos tiene que llevar al punto de que cada día estemos más cercanos a Él en eso, porque es todo un proceso. Nuestra alma viene de una experiencia muy negativa antes de Cristo, donde los pensamientos, la voluntad y las emociones estaban totalmente tergiversadas por el pecado. Pero un día conocimos a Cristo y Dios allí se propuso, y es de desear que nosotros lo hagamos con Él, comenzar a cambiar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. El anhelo de Pablo, cumplir mi gozo, completar mi gozo. Piensen lo mismo, amen como el Señor y tengan los mismos deseos, ambiciones, unos con otros. Pero, como pasa en toda iglesia, Pablo
no solo argumenta el por qué ellos pueden vivir una vida de armonía y unidad, también el anhelo del apóstol, un anhelo personal, cumplir mi gozo, sino también que habla del ataque del enemigo, porque Satanás está en medio de todo esto. Él rechaza lo que es la unidad de la iglesia, busca dañarla, busca menguarla, busca afectarla. Por eso dice, a partir del verso 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Nada hagáis, nada hagáis. Hay en la Biblia muchos absolutos. Por ejemplo, sin mí nada podéis hacer. O Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin mí nada, con Cristo todo. Y acá dice, nada hagáis. Está hablando de una conducta. ¿Qué no tenemos que hacer? Dice, por contienda o por vanagloria, por pelea. Y acá tenemos que considerar rápidamente las causas que Pablo nos manifiesta aquí de desunión. En primer lugar, si bien la ambición, hay ambiciones que no son malas, a veces hay ambiciones que son malas para la iglesia. Hay una ambición que es egoísta, que busca no la obra de Cristo, sino la obra personal, el progreso personal. Los que más cerca están de Dios, lejos de presumirse superiores, tienen un sentimiento profundo de indignidad. Aquellos siervos que nos han precedido y que han sido de gran bendición para nuestras vidas, se consideraban indignos. Por ejemplo, Pablo. Pablo siempre expresaba, y eso agrandaba más su gratitud a Dios, dice, yo fui perseguidor de la iglesia. Aunque lo hice por ignorancia e incredulidad, fui perseguidor, pero Dios me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Es decir, todo lo que recibimos de Dios nos tiene que humillar más, lejos de elevar nuestra soberbia o enaltecernos. Entonces la ambición egoísta produce desunión en la iglesia. Para conocer a Cristo tenemos que crecer en sus caminos y darnos cuenta de que el Señor se puso a disposición de sus discípulos. Nunca tuvo una ambición personal el Señor. Es más, cuando le lavó los pies a sus discípulos, no lo entendieron a Él. Porque el Señor no vino, dice la Escritura, a ser servido, sino a servir. Se puso a disposición con lo que Él era, Dios hombre. Se puso a disposición de sus discípulos. Y ellos no lo entendieron en ese momento. Es más, hasta Pedro nuevamente lo quiso aconsejar al Señor. No me lavarás los pies jamás, le dijo. Entonces, toda ambición que sea personal, que no sea la ambición que tiene el Señor, debe ser depuesta en la iglesia, porque va a traer daño y desunión. También el prestigio personal. En el mundo, a los grandes oradores les gusta estar en grandes plataformas y ser escuchados y recibir el reconocimiento y los aplausos y la adulación de los demás. Pero la vida cristiana no va por ahí. Los personalismos dañan a la iglesia. Cuando, como decía Pablo, todos buscan lo suyo propio, pero no es lo de Cristo Jesús. ¿Cuál es mi interés en la iglesia y en el servicio que yo realizo? ¿Agradar a Dios? ¿O tengo en mente una carrera personal para mí dentro de la iglesia? Busco el reconocimiento en la iglesia. Me gusta que me consulten. Me gusta dar la palabra para que los hermanos vean cómo crecí en mi expresión, en mi oratoria. ¿Qué busco yo? ¿Prestigio personal? ¿O realmente me siento indigno del lugar que el Señor me ha dado y busco edificar desde como vamos a ver, desde la humildad a los hermanos? Entonces, la ambición egoísta y el prestigio personal, aquellos que buscan enaltecerse,
y que su nombre sea reconocido y no el nombre de Cristo, solo traen desunión y estorbo en la iglesia. La realidad, como decía un escritor, el cristiano no fue llamado a exhibirse delante de los demás, sino todo lo contrario, a desaparecer. Cuanto más desaparecemos nosotros, menos impedimentos somos al Señor para que haga su obra. Y más podemos compartir a Cristo con nuestros hermanos. El cristiano no desea que los ojos de los hombres se centren en Él, sino en Dios. Cuando buscamos lo contrario, estamos haciendo la obra del enemigo. Porque se recuerden cuál fue el primer orgulloso y soberbio en la Escritura. Y no fue aquí, sino que fue en los cielos. Que quiso ser, dice la Escritura, como Dios, y Dios lo quitó de su presencia. Y en tercer lugar, el egocentrismo. ¿Qué lugar tiene el yo en mi vida? Va determinando qué busco. Porque cuando yo busco en la iglesia mis propios intereses, sin duda voy a tener conflicto con los hermanos. Con los hermanos que buscan los intereses del Señor. Hay que deponer todo lo que es alentado de nuestro yo. Y en esto hay un gran trabajo que tenemos que hacer delante de Dios, y es conocernos. Es triste cuando pasan los años y no nos conocemos, y seguimos siendo lo mismo. No hay un cambio interno en nosotros. Presumimos de que somos mejores que los demás. Nos creemos mejores que los demás. Porque podamos haber leído la Biblia 2 o 3 veces más que los demás. Y la vida espiritual está lejos de eso. Dice Pablo como contraposición: nada hagáis por contienda o por una gloria vacía, hueca, estéril, sin fruto, sino en humildad. Y acá tenemos que hacernos una pregunta, porque la humildad es algo cardinal y básico en la vida cristiana. Los griegos la consideraban algo desagradable, como un defecto. Pero el Señor en Mateo 11:29 dijo: aprended de mí, que soy manso. Y vaya si necesitamos este aprendizaje. No se puede hacer la obra cristiana sin humildad. Porque la humildad nos da la posición para tener a los demás en el lugar indicado. Por eso dice: estimándoos inferiores. No es que somos, pero sí nos estimamos. Dejamos nuestros derechos para poder servir a los hermanos. Fíjense que es lo que hizo el Señor. Cuando el Señor tomó esa palanganita con agua y tomó esa toalla, consideró a sus discípulos como superiores a Él. Aunque no lo eran, pero se dio sus derechos. ¿Para qué? Para poder servirles. No había otra posibilidad. Y quedaron tan confundidos ellos, gracias a Dios, que cuando después el Señor resucitó, ellos comenzaron a entender qué era lo que el Señor les quería haber enseñado en ese momento. Lo entendieron después. El Señor dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Humildad. Y quería terminar con esto. Hay un proverbio que es muy interesante y creo que es la solución para la humildad, para crecer en ella. 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Y saben, hermanos, esta palabra quebrantamiento es una palabra dolorosa. No suena lindo, ¿no es cierto? Pero imprescindible. Solo siendo quebrantados vamos a poder crecer en esta virtud. Y ese quebrantamiento puede venir por muchos medios. No tenemos tiempo ahora, pero podemos colaborar nosotros abriéndonos al Señor, ¿no es cierto? Abriendo nuestro corazón al Señor, podemos colaborar, o Dios tiene que usar medios más duros para producirlo. Pero no hay otro camino, no hay otra opción.
El quebrantamiento es el que rompe. Precisamente la palabra así lo dice, rompe con nosotros. Rompe con nuestra voluntad, que muchas veces es férrea en la carne. Rompe con nuestras emociones, que muchas veces son carnales, son naturales, las tiene el hombre de afuera, el hombre del mundo. Y rompe con nuestros pensamientos, que necesitan ser rotos también, porque hay pensamientos que no son cristianos muchas veces en nosotros. Tenemos que agradecer a Dios, que insiste muchas veces para quebrantarnos. ¿Qué fuera si Dios no insistiera? ¿Dónde estarían nuestras vidas? Si Dios no se propuso quebrantarnos y puso su voluntad firme en seguir ese camino porque Él quería lograr algo en nosotros, que aparte del quebrantamiento sería imposible. Spurgeon decía una frase que me llamó la atención. Los hombres no riñen o no pelean cuando sus ambiciones han llegado a su fin. Cuando hay peleas es porque hay ambiciones personales. Cuando esas ambiciones terminaron, las hemos cedido, ya hemos cedido nuestros derechos al Señor, la armonía comienza a reinar. Entonces tenemos que examinar nuestras vidas. ¿Cuál es mi ambición en la iglesia? ¿Tengo una ambición egoísta? ¿Tengo el deseo de buscar algún prestigio personal dentro de la iglesia? ¿O quiero hacer la obra del Señor, a la cual nos llamó a todos, pero no la podemos hacer solos? Tiene que tener esta característica: unidos, en dependencia del Señor. Pero todo lo que es personal tiene que ser barrido en nuestras vidas. Si no, vamos a seguir añorando lo que pasaba con la iglesia primitiva, que es un ejemplo para nosotros, pero creo que no nos podemos conformar con menos. Si tenemos todo lo que tenían estos hermanos del primer siglo, ¿por qué conformarnos con menos? El desafío es grande. El camino a la unidad es doloroso porque tenemos que deponer muchas cosas. Pero no podemos exigirnos menos. Creo que el Señor nos estimula para que eso sea nuestra meta, nuestro deseo y nuestra inquietud diariamente. Y no solo es algo eclesial, sino que muchas veces es personal. La pregunta es, ¿he cedido ya todas mis ambiciones personales? ¿O todavía hay recovecos, compartimientos en mi vida que todavía se resisten? Seamos sinceros con Dios y pidámosles al Señor que, como todas las cosas que no podemos hacer, que nos ayude. Él va a manifestarse en nosotros y nos va a mostrar aquellas cosas que al presente, lejos de ser de bendición para la iglesia, son un tropiezo. Que el Señor nos dé la luz y tenga misericordia de nosotros, porque es su obra, es su nombre el que está en juego. El tema es muy delicado. Que el Señor nos dé la gracia para poder superar todas estas cosas. Amén.